Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto en el canal. Ustedes que me siguen desde hace tiempo saben que trato típicamente temas doctrinales y otros temas sobre las enseñanzas de las Escrituras. Pero aquí les estoy compartiendo algo de la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito a que puedan disfrutar de los otros videos que tengo disponibles aquí en este canal. Por ejemplo, esta es la parte 16 de esta serie. Si no han disfrutado de las otras 15 partes de esta serie de la vida del presidente Russell M. Nelson, les invito a que puedan ver esos videos. Igual que disfruten los otros videos para hacer unos estudios sobre temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia, de Jesucristo u otros temas sobre las enseñanzas de las Escrituras. Les invito también, por último, a que puedan ver este video, el último con respecto a los regalos que les entrego aquí en este canal. El último que hice fue porque llegamos a los 9,000 suscriptores. Habrá otro regalo cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores. Así que favor de invitar a sus amigos que vengan al canal para que puedan disfrutar del contenido, y llegando a los 10,000 les dejaré otro regalo. El regalo aquí es el libro Nuestra Búsqueda de la Felicidad, escrito por, en aquel tiempo, el elder M. Russell Ballard, el que recientemente falleció. He dejado un video también sobre su vida aquí en el canal. Espero que puedan disfrutar de esos videos. Ahora sí, continuemos con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. El domingo 10 de noviembre de 1985, el presidente Ezra Taft Benson fue ordenado y apartado como el 13º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 4 días después, él y sus consejeros, el presidente Gordon B. Hinckley y el presidente Thomas S. Monson, llegaron a la reunión de la primera presidencia y el quórum de los 12 en el templo de Salt Lake, con nuevas asignaciones para cada apóstol. Comenzando por el extremo superior del círculo y moviéndose alrededor de los que habían sido llamados más recientemente, entregaron nuevas áreas de responsabilidad y supervisión. Para cuando el presidente Benson llegó a mí, recordó el elder Nelson, dijo algo que me sobresaltó. Usted será responsable de todos los asuntos de la iglesia en Europa y África, con la asignación especial de abrir las naciones de Europa del Este, que ahora están bajo el yugo del comunismo, para la predicación del Evangelio. Como el primer contacto para toda Europa, era el sucesor de los élderes Thomas S. Monson y Neil A. Maxwell. La reacción inicial del elder Nelson puede haber sido similar a la de Moisés cuando se le pidió que sacara a los hijos de Israel de Egipto. ¿Quién? ¿Yo? Con solo 19 meses en el quórum, su pensamiento inmediato fue: ¿no cree que Dallin debería hacer eso? Él es abogado y yo soy cirujano del corazón. ¿Qué sé yo de abrir países a la obra? Afortunadamente, dijo el elder Nelson, puedo haberlo pensado, pero no lo dije. La asignación fue enorme, hablando proporcionalmente. Europa era importante para la iglesia. Fue la patria de muchos de los primeros conversos que habían emigrado a los Estados Unidos, mismos que infundieron una gran fuerza y estabilidad a la iglesia durante sus años incipientes de formación. Pero en 1985, la mayoría de Europa estaba detrás de la cortina de hierro. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, perdón,
Rumania, Bulgaria, Albania, Macedonia, Yugoslavia, Estonia, Lituania, Letonia, la República Democrática Alemana y toda la URSS. La asignación del presidente Benson al elder Nelson se produjo aproximadamente 19 meses antes de que el presidente Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, declarara el 12 de junio de 1987, señor Gorbachev, derribe ese muro. Y 4 años antes de que cayera el muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. Había más países en Europa que no habían reconocido a la Iglesia que los que sí lo habían hecho. Además, eso fue durante la época políticamente conocida como la Guerra Fría. Si una tarea alguna vez me pareció imposible, admitió el elder Nelson años más tarde, fue esa. Yo había pasado gran parte de mi vida profesional abriendo corazones para efectuar cirugías vitales, reflexionó él, pero no tenía experiencia alguna que me hiciera creer que podría abrir países para la predicación del Evangelio. Y, sin embargo, un profeta le había dado una asignación, por lo que se dispuso a hacer lo que al principio parecía, entre comillas, completamente imposible. Era difícil saber por dónde empezar. El elder Nelson tardó varios meses en hacer los contactos iniciales, sentar las bases y trazar un enfoque. Durante los siguientes años haría muchos viajes a Europa del Este y a la antigua Unión Soviética, así como otros tantos viajes a Washington, D.C., para reunirse con embajadores, diplomáticos y cualquier persona que pudiera ayudar a abrir puertas en toda Europa. Un país con el que ya tenía afinidad y experiencia de primera mano era Rusia. Había estudiado el idioma y había estado allí varias veces para dar conferencias sobre su profesión y había llegado a amar al pueblo ruso. Con el elder Hans B. Ringer de los 70, una autoridad general suiza que en ese momento prestaba servicio en la presidencia del área Europa, el elder Nelson viajó a Moscú en el verano de 1987 en una misión de indagación y para establecer relaciones. Los elders Nelson y Ringer eran, por un lado, una pareja poco común, un estadounidense que era cirujano del corazón y el otro un suizo que era ingeniero y arquitecto. Por otro lado, eran bastante diferentes de los líderes de otros grupos religiosos y, a menudo, desarmaban, entre comillas, por así decirlo, a los dignatarios con los que se reunían. Fueron para pedir solamente que la iglesia fuera reconocida y que se le permitiera funcionar en esos países. Otras iglesias a menudo pedían dinero a algunos gobiernos, explicó el elder Nelson. Nosotros no pedíamos nada más que permiso. Siempre entramos por la puerta principal y cumpliendo con las leyes. En Moscú, en 1987, los elders Nelson y Ringer buscaron una audiencia con Konstantin Karchev, jefe del Consejo de Asuntos Religiosos. Se negó a verlos y eso representó el primer aro por el que tenían que saltar. Así que se quedaron en la sala de espera de su oficina todo el día hasta que llegó la hora de irse a casa.
Cuando al final del día todavía estaban allí, Kharchev, impaciente, exigió saber qué querían. El elder Nelson respondió, solo queremos hacerle una pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para que la iglesia que representamos se establezca en Rusia? Esa era la Rusia comunista y la Unión Soviética aún estaba intacta. Kharchev no estaba para nada interesado en esos dos hombres religiosos, uno de los cuales era estadounidense, con quien de todos modos no había querido hablar antes. Sin embargo, él respondió que para que la iglesia se registrara legalmente, debía tener 20 ciudadanos rusos adultos que estuvieran dispuestos a firmar un documento que indicara que eran miembros de esa iglesia y que, además, todos debían ser del mismo distrito político. En ese momento, en Moscú, solo había 11 distritos políticos. Los elders Nelson y Ringer preguntaron si podrían establecer una sala de lectura o un centro de visitantes donde los ciudadanos pudieran venir y por su propia voluntad y aprender sobre la iglesia que representaban. No, respondió rudamente Kharchev. Nos ha planteado un problema del huevo y la gallina, respondió el elder Nelson. Usted dice que no podemos recibir reconocimiento hasta que tengamos miembros, pero no podemos obtener miembros si no podemos tener una sala de lectura o un centro de visitantes. Ese, señor, es su problema, respondió el señor Kharchev. Que tengan un buen día. Al día siguiente, el elder Nelson y el elder Ringer se sentaron en un banco del parque cerca del Kremlin para revisar ese dilema. Reflexionaron, oraron, pensaron en posibles soluciones y meditaron un poco más. ¿Podrían los adultos jóvenes de los países nórdicos cercanos emigrar a Rusia y ayudar con la situación? ¿Habría otras formas en que los miembros escandinavos podrían ayudar? Había otras maneras de presentar el Evangelio sin usar misioneros, salas de lectura o centros de visitantes. Finalmente decidimos que no podíamos cumplir con esos requisitos, recordó el elder Nelson, y fue entonces cuando intervino el Señor. Aproximadamente un año después, el 24 de julio de 1988, un residente de Moscú llamado Igor Mikhailenko fue bautizado mientras visitaba los Estados Unidos. Después le siguió una familia rusa de Leningrado, Yuri y Lyudmila Terivenen, y su hija Ana, que se bautizaron en Budapest. Luego, otra residente de Moscú, Olga Smolyanova, se bautizó mientras visitaba Italia. También un hombre ruso que vivía en Vyborg, cerca de la frontera con Finlandia, conoció a una familia finlandesa, santo de los últimos días, y se bautizó. Algunos misioneros de la misión Finlanda Helsinki comenzaron a aprender ruso y recibieron permiso para enseñar a los turistas rusos que visitaban Finlandia. Lo que aconteció con Svetlana Artemova demuestra cuán activamente el Señor ayudó a llevar su palabra a los ciudadanos rusos. Durante algún tiempo, Svetlana anheló adquirir una Biblia en Rusia, pero desde la Revolución Comunista de 1917, los ciudadanos rusos tenían dificultades para conseguir Biblias.
Después de suplicarle a su esposo durante mucho tiempo, por eso, ella hizo un viaje a a Helsinki en el otoño de 1989, con el propósito expreso de obtener una Biblia en ruso. Durante su estadía allí, visitó un parque de Helsinki y Svetlana tropezó con un objeto cubierto por un montón de hojas, casi como algo increíble. Era una Biblia. Y aún más milagroso es que era una Biblia en ruso. Estaba tan ah, extasiada y emocionada que no pudo evitar compartir su alegría con la primera mujer que pasó por allí. Esa mujer, Raija Kempanen, resultó ser la esposa del presidente de un distrito de la iglesia allí en Jussi Kempainen. Raija hablaba ruso e inglés con fluidez, además de su finlandés nativo, y le preguntó a Svetlana si le gustaría tener otro libro que le enseñara aún más sobre Jesucristo. Svetlana estuvo encantada con esa posibilidad y Raija, quien con su esposo, Jussi, había estado orando para encontrar formas de ayudar a llevar el Evangelio a Rusia, obtuvo rápidamente una copia del libro de Mormón en ruso para su nueva amiga. Svetlana no tardó mucho en ser bautizada en Helsinki. En ese tiempo, los misioneros podían ingresar a Rusia, pero no podían quedarse permanentemente, ni podían predicar o bautizar. Pero ellos sí podían enseñar cuando alguien de Rusia les invitara a hacerlo. Svetlana quería que los misioneros enseñaran a sus amigos en Leningrado y dispuso que los eldres se reunieran con una de ellas. Cuando los misioneros llamaron a la puerta de la mujer, ella no estaba en casa, pero un vecino, Sasha Teraskin, los escuchó llamar a la puerta de ella. Entonces él abrió su puerta e invitó a los misioneros a entrar. Cuando se identificaron como misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, Sasha se conmovió hasta las lágrimas. Desde que se reunió con miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en Varsovia, Polonia, durante un viaje reciente allí, había estado orando para saber cómo aprender más sobre ella. Así que los misioneros le enseñaron y él fue bautizado. Así fue como pasó todo. En poco tiempo, dijo el elder Nelson, teníamos 20 miembros en Leningrado y allí fue donde comenzó todo. Llenó los papeles correspondientes y los llevó a la oficina de asuntos religiosos en Leningrado para buscar que la iglesia fuera reconocida. Pero 3 meses después no había pasado nada. Así que el elder Nelson regresó a la oficina y preguntó en qué situación estaban los papeles que había llenado. Todavía están en un cajón, admitió un funcionario. No sabemos qué hacer con ellos. Nadie ha pedido antes el reconocimiento de alguna iglesia. Ese día, como en muchos otros, el trabajo del elder Nelson se sintió como 3 pasos hacia adelante y 3 pasos y medio hacia atrás. Pero él le puso presión al asunto. En una ocasión, el elder Nelson estaba en la oficina de asuntos religiosos en Leningrado con Yuri Terebenin, el primer converso de esa ciudad. Durante su conversación, el elder Nelson invitó a los funcionarios presentes a asistir a una reunión que tendrían esa noche con el pequeño grupo de santos de los últimos días
que vivían en Leningrado y que se habían unido a la iglesia en otro lugar. Entonces Yuri entró en pánico, pues él y sus compañeros, miembros de la iglesia, se habían esforzado por permanecer en el ah, anonimato. Elder Nelson, no haga eso. Esas personas son de la policía. La respuesta del Elder Nelson reveló la calma que tan a menudo caracterizaba su actuar. Hermano Terebenin, nuestra iglesia es para todos y queremos que ellos se reúnan con nosotros. Más tarde, el Elder Nelson comentó, ellos vinieron a nuestra reunión y creo que nunca había visto a un hombre tan pálido como Yuri Terebenin, pero eso era comprensible, pues la Unión Soviética todavía estaba bajo el yugo del comunismo y los ciudadanos se sentían amenazados por la policía. Todavía quedaban muchos más viajes por hacer y reuniones por organizar, muchos más almuerzos que celebrar con embajadores y otros dignatarios rusos que visitaban los Estados Unidos, muchos más desaires de funcionarios soviéticos y contratiempos que enfrentar. Pero en junio de 1991, en una cena VIP que siguió a la presentación del coro del tabernáculo en el Teatro Bolshoi de Moscú, Alexander Rutskoy, vicepresidente de la República de Rusia, hizo el histórico e inesperado anuncio de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se le había concedido pleno reconocimiento en toda la República de Rusia. Tanto el Elder Nelson como el Elder Dallin H. Oaks, que estaban en ese concierto y cena, se sintieron muy impresionados, llenos de alegría y admirados de la bondad del Señor. Después de años de trabajo, finalmente había llegado el gran avance. Fue un momento absolutamente increíble, recordó el Elder Nelson. Esperábamos que llegara, pero no lo esperábamos esa noche. Ese fue un día hermoso e importante. Muchos de nosotros hicimos todo lo posible para que eso sucediera, pero no se equivoquen. Fue el Señor quien hizo ese milagro. El Elder Gregory A. Switzer, quien más tarde prestó servicio en la presidencia del área Europa Este, con sede en Moscú, dijo al reflexionar sobre los esfuerzos pioneros del Elder Nelson en Rusia, es importante entender su persistencia, ya que el gobierno ruso es un modelo de demoras, burocracia y creación de barreras. Pero el Elder Nelson sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y sabía que las puertas se abrirían si era cortésmente persistente. Y él simplemente se mantuvo en eso. En consecuencia, no hay ningún engaño sobre cómo la iglesia desarrolló nuestro programa misional en Rusia. Él nos hizo entrar por la puerta principal. Unos 5 años después, el 7 de octubre de 1996, Mikhail Gorbachev y su esposa Raisa visitaron Salt Lake City. En una reunión, el Elder Nelson estaba sentado junto a Gorbachev y el expresidente de la Unión Soviética le pidió al Elder Nelson que le explicara las diferencias entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entre otras cosas, el Elder Nelson le enseñó acerca de los profetas vivientes y luego lo invitó a él y a su esposa a reunirse con el presidente Gordon B. Hinckley y sus consejeros al día siguiente. Mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en los altibajos, los giros y vueltas, las decepciones y los pequeños avances que habían caracterizado su experiencia
con los dignatarios rusos durante la década anterior. Pero ahí, sentado en el edificio administrativo de la iglesia, estaba el hombre que había dado el paso dramático de derribar el muro de Berlín, y el elder Nelson tuvo la oportunidad de presentarle algunos de los principios básicos del Evangelio restaurado. Claramente el Señor puede hacer su propia obra, y el elder Nelson se maravilló por el privilegio de ser una pequeña parte de ella. Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado el día de hoy, díganme, por favor, ¿qué es lo que aprendieron ustedes del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson. Inviten por favor a sus familiares y sus amigos, los miembros de sus barrios, etcétera, que puedan venir aquí al canal para disfrutar del contenido que les comparto, que puedan suscribirse también. Y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Nos veremos en el próximo video, aquí en La Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo, mis queridos hermanos, que estén muy bien. Gracias por estar aquí y nos veremos para la próxima aquí en La Arboleda Sagrada. Nos vemos. Chao.